Nuestro expositor, José Luis Villarreal, es de Pasto, Colombia, es magíster en gestión empresarial y especialista en gerencia financiera por la Universidad Libre de la ciudad de Cali. También es contador público y especialista en auditoría y revisoría fiscal en la Universidad Mariana. Administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia y se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrados en la Universidad Mariana y Universidad de Nariño por más de 20 años. Es docente investigador de categoría asociado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y vinculado al Grupo de Investigación Identidad Contable. Profesor de pregrado, posgrado. También ha estado con más de 24 años de experiencia en trabajos de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal, asesoría en finanzas. Ha estado también inmerso en macroproyectos en temas latinoamericanos dentro de ALAFEC. Ha sido coautor de 6 libros y más de 20 artículos y ponencias en congresos internacionales, asimismo como conferencista invitado en Ecuador, México, Perú, Chile y Brasil. Querido José Luis, un gusto vernos, un gusto tenerle aquí. Le agradecemos por algo que es muy valioso para todos y creo que es el bien más valioso que todos tenemos, que es el tiempo. Muchísimas gracias por el día de hoy compartir su experiencia y sus conocimientos. Bienvenido y podemos dar inicio. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial, afectuoso desde Colombia para nuestra hermana República del Ecuador. Es un honor para mí poder compartir a través de estas instancias virtuales. Ya me encantaría volver a Ecuador, con la cual tenemos unos lazos de amistad, de cultura acá en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, muy arraigadas. Bien, en esta oportunidad, pues agradezco a las autoridades de la Universidad de la SUAY, al decano, al doctor Osvaldo Merchán, a la subdecana Jimena Moscoso, a la coordinadora de extensión Miriam Briones y por supuesto a la profesora María José González, quien tuvo la oportunidad de conocernos en un encuentro en México, ¿sí? Cuando estábamos presentando en la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Contaduría y Administración en ese congreso y de ahí en adelante hemos buscado contactarnos en una relación académica y de compañerismo muy, muy afectuosa. Bueno, empiezo mi charla indicándoles esta frase del doctor Silvio Sánchez, quien fue rector en la Universidad de Nariño, mientras habrá vida. Los últimos años casi un efecto inesperado, como es una pandemia. Si eso nos hubieran dicho hace unos 3 años, tal vez hubiéramos dicho, estás loco, eso no puede pasar, pero mire cómo a veces la realidad supera la ficción. Entonces, la invitación a los colegas docentes, a los estudiantes de la Facultad de Administración y en general a empresarios y demás personas que también participan desde Colombia y de Ecuador, por supuesto, a que tengamos metas, propósitos en medio de las dificultades. Sabemos que vivimos una serie de circunstancias complicadas, vivimos en una plena crisis, pero precisamente el mensaje de los docentes debe ser esperanzador, debe ser de capacitarnos, debe ser de buscar alternativas de solución para salir adelante. Por eso, mientras haya sueños, habrá vidas. Bien, la conferencia la vamos a desarrollar en 3 temas. No quiero cansarlos en ningún momento, ya estamos en el mes de junio y seguramente ustedes ya están en la recta final de su semestre acá en Colombia, en la Universidad Mariana, donde me vinculo como docente investigador, pues ya estamos prácticamente en periodo intersemestral, ya los estudiantes, la mayoría han salido a periodo de vacaciones. Entonces, 3 temas centrales, el cual es primero un breve referencia al contexto que actualmente se nos presenta, los retos que hoy por hoy, pleno siglo XXI, implica para los ciudadanos, para todos los hombres y mujeres que participamos de este mundo actual con sus oportunidades y dificultades. Segundo, hablar de la responsabilidad social empresarial. Mire, cuando estuve en el año 2019 en Quito, precisamente una de las
conferencias centrales eran los avances sobre responsabilidad social empresarial que ha venido presentando América Latina y en particular las empresas en Ecuador. En tercera instancia, tenemos una relación entre finanzas. Ustedes saben que desde el campo administrativo, desde la economía, desde las ciencias contables, pues siempre hay un punto clave, ¿no? Cómo manejar la empresa, cuáles son los niveles óptimos de productividad, cuáles son los niveles óptimos de rentabilidad, de endeudamiento. Esos puntos son importantes en todo tipo de empresa, sea una gran compañía o sea una pequeña, mediana empresa, una family empresa, necesita manejar apropiadamente las finanzas, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad. Y esto lo vamos a combinar con algo que hemos venido estudiando sobre las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial. Porque hoy los grupos de interés no solo están vinculados con que la empresa obtenga grandes utilidades, sino que éstas sean de alguna manera redistribuidas para el bienestar. Por ejemplo, uno de los temas de protesta que hoy vive mi país es precisamente ese, ¿no? Que las grandes empresas que tienen unas importantes utilidades, pues compartan con los grupos de interés y apoyen al Estado para que se mejoren las condiciones que actualmente vivimos, porque para nadie es desconocido que el fenómeno del coronavirus, de esta pandemia, ha generado impactos de desempleo y por ende de pobreza. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad por parte de los empresarios y nosotros, quienes asesoramos a las compañías en esta labor. Muy bien, me gusta iniciar las charlas con unos poemas, en este caso de Víctor Hugo, poeta y novelista francés. Y nos invita a esto, ¿no? El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes a que miremos el futuro en medio de una incertidumbre y en medio de complejidades que no podemos negar, pero que se constituye en una oportunidad. Pero para esa oportunidad, sin lugar a dudas, debemos estar mejor preparados. Debemos estar con unos conocimientos actualizados, con unas actitudes. ¿Cuál es la actitud con la cual yo hoy participo de esta conferencia? Y mire, los invito a todos ustedes que muy seguramente tienen su celular ahí a la mano, a que nos tomemos una fotografía. ¿Sí? ¿Cuál es la expectativa de esta conferencia? ¿Sí? Nos vamos a tomar una fotografía, ¿sí? Precisamente. Y tómese una fotografía y dé su mejor perfil, ¿de acuerdo? Para que cuando finalice la conferencia usted diga, oiga, esa charla llenó mis expectativas, no llenó mis expectativas. Bueno, espero que sí. Entonces, tomémonos una fotografía, el mejor perfil. Perfecto. Para que al final de la charla, en estos 35 minutos que voy a compartir con ustedes, pues lleguemos a mirar si efectivamente se llenaron o no las expectativas y lógicamente requiero de una muy buena actitud y de un compromiso fundamental para lograr un aprendizaje significativo. Bueno, entonces arrancamos con la primera parte que es el contexto, ¿sí? Desde la hermosa ciudad de Cuenca, que miraba una ciudad patrimonial, la ciudad universitaria en el Ecuador, y la ciudad de Pasto, ¿cómo visualizamos el futuro? ¿Cómo estos dos países hermanos, estas dos ciudades, ¿cierto? Ustedes se encuentran al sur del Ecuador, yo me encuentro al sur de Colombia, igual latinoamericanos, estamos constituyendo y analizando las realidades que se nos presentan en la actualidad. Para ello, hago un breve referente de los antecedentes del desarrollo socioeconómico y por ello cito a tres autores internacionales que han tenido mucho peso en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial. Empezamos con Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, quien en los años 70, hace más de 50 años, planteaba esta tesis. La empresa tiene una sola responsabilidad y esa responsabilidad son los resultados económicos. Eso es lo que se planteaba en los años 70 y a partir de esta tesis él logró ser reconocido como Premio Nobel en Economía. Como el tiempo avanza y las condiciones van cambiando, en 1990
donde ustedes saben, empieza la apertura económica y se dan los primeros pasos de lo que hoy vivimos, que es la globalización, ¿sí? Ya Peter Drucker, un experto en finanzas, un experto en el campo de la asesoría empresarial de las grandes compañías multinacionales, plantea lo siguiente: las empresas ante la sociedad tienen una responsabilidad de encontrar soluciones válidas ante los problemas sociales básicos. Es decir, que Peter Drucker ya nos dicen, ya no solo son los resultados económicos, hay un enfoque hacia problemas sociales. La empresa debe entender que hay unos contextos sociales y puede aportar a dicha solución. Muy bien, ya en la década de los 2000 vivimos ya en los años 2000, por eso muy seguramente muchos de los participantes de la conferencia son millennials o son centennials, ¿cierto? Que nacieron del año 2000 en adelante o cerca del año 2000. Amartya Sen, este otro premio Nobel de Economía, resalta algo fundamental: los valores éticos de los empresarios, los valores éticos de los profesionales, junto con otros actores sociales como la honestidad, el progreso tecnológico y la inclusión social, serán verdaderos activos. Es decir, nos hace una invitación clave a la honestidad. Y precisamente yo mirando en la misión de la Universidad de la SUAY nos dice, la misión de su universidad: fomentar el pensamiento crítico, formar profesionales comprometidos con la sociedad a través de la ética y el desarrollo integral. Entonces, mire qué interesante que ustedes en su misión incluyan estos elementos. De tal manera que si existe honestidad, existe un progreso tecnológico y una inclusión social, esos son verdaderos activos para que una sociedad, para que un país progrese. Por el contrario, Amartya Sen hace una reflexión: si predomina la corrupción, se bloquea el desarrollo. Y esto es lo que desafortunadamente sucede en muchas empresas en el contexto mundial. No solo hablemos de Ecuador, no solo hablemos de Colombia, en el contexto mundial desafortunadamente predomina la corrupción. Y esta es una circunstancia que estamos llamados desde la universidad, desde la asesoría empresarial, desde la gestión financiera, a eliminar esas malas prácticas que están generando secuelas, que están acabando con la vida en el planeta. Entonces, también Gary Hamel, otro autor importante en el desarrollo de las empresas, que muy seguramente ustedes lo han leído, hace esta serie de planteamientos, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos que el futuro le plantea a la compañía? ¿Cuáles son los complejos actos de malabarismo que la empresa nunca logra hacer bien? Muchas veces las empresas, decimos acá en Colombia, son apagaincendios. Hay un problema en ventas, nos dedicamos a eso, pero hay un problema financiero y no lo tenemos en cuenta. Hay un problema con costos, hay un problema con la calidad. Entonces, estamos ahí como que tratando de sobrevivir y no hay una planeación estratégica apropiada y un compromiso con planes de acción para el desarrollo. ¿Cuál es el compromiso de la compañía con sus grupos de interés? La teoría de los stakeholders, precisamente, es decir, donde ya la empresa no solo interactúa para beneficios económicos, sino tiene una interacción con sus grupos de interés. Y finalmente, estos tres cuestionamientos nos llevan a reflexionar en el papel de la gestión financiera, de la dirección empresarial y las mejores prácticas de responsabilidad social. Así que entonces nuestros dos países hermanos y nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta estas tendencias mundiales. ¿Y cuáles son ellas? Una economía compleja. ¿Qué ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué ha dicho el Banco Mundial? Pues tenemos un decrecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Se espera que en este 2021 poco a poco se reanude ese crecimiento del Producto Interno Bruto. Otro gran compromiso es la sostenibilidad, el cuidado y protección del medio ambiente, la cohesión de la sociedad, el respeto por los derechos humanos, el respeto por el derecho de los trabajadores, la equidad en género, la equidad social es fundamental. Y por supuesto, una tendencia global es que usted a qué vino al mundo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, usted a qué vino al mundo?
Y mire que la respuesta es a ser feliz, ¿sí? Inclusive en Harvard, que es una de las mejores universidades del mundo, plantea eso, ¿no? Usted al mundo vino principalmente a ser feliz, pero lógicamente una felicidad no por el hecho de que soy feliz, ejemplo, tomando trago, ¿no? ¿Cierto? Sino que soy feliz en el sentido de que ayudo a los demás, porque también somos servidores, porque también colaboramos con el beneficio en mi familia, en la empresa, en mi universidad, construyo ciudad y en ese sentido mejoro las condiciones de los otros, porque la felicidad no solo está en un enfoque hedonista, sino que también debe haber una corresponsabilidad. De ahí surge la responsabilidad social. La gestión empresarial en esta época 2020 y 2021 nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo que requiere de una fuerza laboral comprometida, una fuerza laboral con una visión estratégica. Por supuesto, la atención al cliente, sabemos que el cliente es un factor determinante en ese desarrollo de las organizaciones. Al tiempo, una gestión empresarial responsable y, por supuesto, que tenga en cuenta los compromisos legales y contractuales. Eh, por acá vale la pena también plantear que vivimos en un mundo de cambios, ¿sí? Y es así como Noam Chomsky, que es uno de los pensadores y filósofos, por decirlo, del siglo XXI, nos indica que la pandemia de coronavirus es una realidad, ha generado momentos difíciles para la humanidad y existe una multicrisis. Estos efectos hay que también tenerlos en cuenta. Una amenaza de una guerra nuclear, hoy por hoy están reunidos, esta mañana esa era la noticia, ¿cierto? Putin y el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Llegando ojalá a acuerdos importantes para el desarrollo de los países en vía de desarrollo. El cambio climático, una crisis ecológica que vivimos en la actualidad, la depresión económica que se ha agravado con el tema del coronavirus, cuántas empresas han cerrado y por supuesto unas condiciones de pobreza, de desempleo y del inconformismo, ¿sí? Hoy en Colombia se presenta eso, ¿no? Un paro por más de cerca ya de 35 días, precisamente porque hay un inconformismo social, hay una explosión social y eso puede presentarse en otros países del contexto latinoamericano, porque no se están generando una satisfacción a las necesidades de la población, de los jóvenes, ¿cierto? En particular, que tienen esa mirada rebelde, pero también debe ser constructiva, ¿no? Porque yo les digo a mis estudiantes, bueno, hay una condición y un pliego de peticiones frente al paro. ¿Y cómo nos preparamos para generar alternativas de solución? Entonces, es importante estudiar para avanzar en condiciones de un inconformismo. Por supuesto que Noam Chomsky también nos plantea que si hay una multicrisis, debe haber un mensaje de esperanza y de que el ser humano, así como en otras épocas, ha superado dificultades, sin lugar a dudas, hoy podemos lograrlo. Para ello tenemos una, un compromiso importante que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y precisamente con la profesora María José allá en México presentábamos este libro y ella está actualmente vinculada a esta investigación sobre educar para el emprendimiento social. Este libro tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y en este libro con nuestro líder que es el doctor Leonel Chavarría de la UNAM de México, estamos buscando alternativas para que los futuros profesionales en ciencias administrativas, en ciencias económicas, en ciencias contables, veamos en los objetivos de desarrollo una esperanza. Precisamente esta agenda de Naciones Unidas 2016-2030 es muy importante que se conozca, que se difunda y que se comparta con la comunidad académica y con el sector empresarial para aportarle al desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible es, ¿cierto?, una alternativa para cuidar la vida, para promover el desarrollo a escala humana y esto requiere de un cambio de hábitos y es un reto para todos y todas. No podemos pensar que esto solo es un compromiso del gobierno o que es un compromiso únicamente de los grandes empresarios. No, requiere un compromiso de mis actitudes, ¿sí? De las pequeñas cosas. A veces los pequeños cambios hacen las grandes diferencias. Y efectivamente el desarrollo sostenible tiene que ver con 4 grandes propósitos.
Poner fin a la pobreza y al hambre, es decir, generar un desarrollo humano para las personas. Promover la prosperidad, alcanzar la paz, algo muy importante para el mundo entero y en particular para ciertas naciones. Por ejemplo, en mi país este es un tema que se ha venido reflexionando y esperamos estamos formulando esta charla que sea el inicio de una alianza de cooperación, ¿cierto? Y las alianzas se dan en diversos sectores, universidad, empresa, universidad, Estado, es decir, esa cooperación para una sólida alianza global. Y por último, cuidar y proteger el planeta. Nosotros somos responsables de cuidar el planeta, pensar en las futuras generaciones. ¿Qué país le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Cierto? Estamos frente a una amenaza muy grave que es el cambio climático. Entonces, nuestros hábitos de consumo deben también ser repensados, deben ser analizados. ¿Sí? ¿Qué hace usted, por ejemplo, con los productos desechables? ¿Sí? ¿Qué hace usted, por ejemplo, con sus hábitos de transporte? ¿Usted solo se transporta en motocicleta, en un coche, en un vehículo o también utiliza otros medios alternativos como el caminar, por ejemplo? Eso es cuidar el planeta. A veces pequeñas decisiones nos llevan a generar cambios importantes. Esos entonces son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17. Yo los invito a que los conozcamos si ya ustedes los han leído en sus cátedras, en sus materias, en los diferentes ciclos de la universidad. Es importante tenerlos en cuenta porque incluye, mire, entre otros, la calidad educativa. La universidad y usted como futuro profesional debe preocuparse por la calidad educativa. A nivel profesional, el día de mañana a nivel de un posgrado, de un doctorado que usted realice. Ciudades y comunidades sostenibles. Yo les decía, vivimos en dos ciudades distintas, pero muy hermanas y con condiciones socioeconómicas seguramente muy similares. ¿Cómo construimos ciudad? ¿Cómo aportamos al desarrollo de nuestra ciudad? Innovación, un factor clave como administradores de empresas, ¿cierto? El trabajo decente. Bueno, la vida en los ecosistemas. Muy seguramente ustedes en su región tienen aspectos ambientales que cuidar y promover, entre otros. Entonces, todo esto nos lleva a seguir unos lineamientos importantes y a plantear lo que viene formulando Michael Porter, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, ¿sí? Entonces, este economista, creador de la competitividad, del paradigma de la competitividad en los años 80, ¿sí? Hoy por hoy tiene un nuevo modelo. ¿Y cuál es este? Lo que está sucediendo ahora es la redefinición de los límites del capitalismo. Mire, el capitalismo salvaje, el capitalismo como hoy lo conocemos, que concentra la riqueza en pocas manos, debe cambiarse. Precisamente, ¿por qué? Por la creación de valor compartido. Y no lo está diciendo una persona con eje socialista, ¿no? Porque si no ya lo van a tildar de castrochavista, ¿no? ¿Cierto? Lo está diciendo una persona que es profesor en una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos, como es Harvard. La creación de valor compartido es la nueva etapa en el perfeccionamiento del modelo capitalista. Ahí es donde intervienen los grupos de interés, los stakeholders. Entonces, es una reflexión bastante interesante para ya no solo concentrar la rica actitud que requiere unos nuevos modelos de dirección, y aquí vienen las prácticas precisamente de responsabilidad social empresarial. Muy bien, hasta ahí entonces el primer tema. Continuamos los compromisos que asumen las empresas, el liderazgo que se requiere de dirección empresarial para lograr un propósito común que es la responsabilidad social.
la responsabilidad con esa otra persona, con esas comunidades marginadas, con esas condiciones a veces complejas que viven muchos sectores en el contexto latinoamericano. Entonces, el Pacto Global sobre Responsabilidad Social Empresarial nos dice que esa responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Esta responsabilidad social nos lleva a hacer una importante invitación, ¿cierto? A que exista una responsabilidad social corporativa o también conocida como responsabilidad social empresarial, como una contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, para el mejoramiento económico y ambiental. Entonces, es una contribución activa, no queda en la teoría. No se trata de colocar un letrero o de promocionar una publicidad diciendo mi empresa es responsable, pero solo en teoría, sino que es una contribución con acciones. ¿De acuerdo? Y además es voluntaria, no se trata de que el gobierno imponga, sino que es la voluntad de la dirección, de la junta directiva, de la alta gerencia, le decimos en Colombia, para que se tomen decisiones y acciones para el mejoramiento en tres componentes. Primero, en lo social. Segundo, en lo económico. Y tercero, en lo ambiental. Entonces, son tres grandes propósitos para el mejoramiento de la sociedad, para una mejor dirección de empresas. No se trata pues, que mi empresa está aplicando prácticas de responsabilidad social y no importa si trabaja a pérdidas. No, debe tener una buena gestión, debe ser eficiente, unos apropiados controles, unas estrategias acertadas para que económicamente tenga un buen desarrollo, un buen desempeño. Y por supuesto ambiental, porque también las empresas en sus procesos de transformación pueden generar impactos negativos en el medio ambiente. Aquí viene entonces el balance ambiental de la compañía. ¿Y cuál es el objetivo que persigue las prácticas de responsabilidad social empresarial? Mejorar su actuación, mejorar la situación actual y promover el bienestar, ¿cierto? El bienestar, ¿se acuerdan que yo les decía que uno de los propósitos y una tendencia global es ser feliz? Y lógicamente, ¿dónde está la felicidad? Cuando usted se siente bien, ¿sí? Cuando usted se siente en unas condiciones apropiadas porque cumple sus metas personales, porque se siente bien con su familia, se siente orgulloso de su país, muy seguramente tendremos problemas. No todo pues va a ser color de rosa, ¿sí? Pero buscamos salir adelante. Entonces, mire cómo el Pacto Global determina un factor determinante, la responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Es una contribución activa para el mejoramiento social, económico y ambiental y que mejore la situación actual y promueva el bienestar. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, al final me dijeron que dejamos el espacio para las preguntas. Vamos entonces a continuar con la presentación. Entonces, la triple dimensión de la sostenibilidad, ¿sí? Como miro ahí en esa entrada maravillosa que ustedes tienen de su universidad, tiene que ver con factores económicos, crecimiento económico, eficiencia y estabilidad, con circunstancias ambientales, la resiliencia, la biodiversidad. Sabemos que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, igual que Colombia, el cuidado y protección de los recursos naturales. Y desde el efecto social, pues sin lugar a dudas, la inclusión social, la consulta, la gobernanza, entonces será importante. Y por eso esta pregunta importante, ¿cómo vemos desde Ecuador, cómo vemos desde Colombia el futuro frente a estas dimensiones económicas, ambientales y sociales? Entonces, ¿por qué hoy hablar de responsabilidad social? Cada vez este tema se lo menciona a nivel universitario, a nivel de las cámaras de comercio, a nivel de las capacitaciones dirigidas a empresarios, porque existen tendencias globales, el comercio internacional, hay estándares sobre informes de responsabilidad social como la norma ISO 26000, como el reporte integrado, Global Reporting, etiquetas y sellos verdes.
¿sí? Muchas veces si usted quiere exportar un producto, debe cumplir con esas condiciones. A nivel local, la sociedad civil y los consumidores, e inclusive existen reglamentaciones. Y a nivel interno, sin lugar a dudas, las políticas, los principios que maneje una organización. Ustedes saben que toda empresa tiene una misión, una visión, ¿cierto? Un direccionamiento estratégico. Entonces, ahí deben existir principios y una filosofía corporativa para lograr ese desarrollo. Desde los objetivos de desarrollo sostenible, como les mencionaba hace unos minutos, precisamente el objetivo número 12, producción y consumo responsable, donde tenemos mucho que ver los administradores, los ingenieros comerciales, los contadores públicos, ¿cierto? Los auditores. Precisamente se busca alentar a las empresas, especialmente a las grandes compañías transnacionales, para que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente el doctor Daniel Sarmiento Pavas, acá un experto en el área de desarrollo empresarial en mi país, habla de que las empresas ya deben dar informes no solo de los estados financieros bajo NIF y IFRS, que ustedes conocen, ¿cierto? Las normas internacionales de información financiera, sino que se requiere incorporar información no financiera, información de calidad, información de los impactos de la empresa en su desarrollo y en su gestión ante los grupos de interés. Esto se llama la accountability o rendición de cuentas. Entonces, es ahí donde el objetivo número 12 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos están llevando precisamente a desarrollar propósitos de consumo responsable y de informar a través de reportes financieros y no financieros. Y de aquí precisamente surge el denominado reporte integrado, ¿sí? Integrate Reporting, que es parte de esa información financiera, no financiera, hacia los inversores, hacia el manejo ético de la compañía para minimizar esa gran problemática que se vive en el mundo, como es la corrupción. Entonces, ahí es donde existen otros modelos de dirección, gestión empresarial y reportes para una mejor toma de decisiones. Entonces, de aquí nos podemos preguntar, ¿qué relación existe entre la responsabilidad social y las finanzas? Pues precisamente para esto está el tercer tema con el cual entro a la parte final de mi charla. Entonces, la relación entre las finanzas y la responsabilidad social tiene que ver con unos cuestionamientos importantes, esta serie de preguntas que planteaban precisamente desde Atenas, ¿no? La cultura de Atenas nos habla de que preguntando voy generando alternativas de solución. Así lo tenían planteado los griegos. Entonces, el mundo de los valores, el mundo de las finanzas, ¿son cuestiones inconexas o existe un punto de integración? ¿O será que por allá el director financiero, el gerente de la empresa dice, no, ese tema financiero es el que a mí me interesa, pero la responsabilidad social no tiene que ver conmigo? Eso debe cambiar. Ese es un paradigma que debe estar empezando a cambiarse. Es necesario orientar políticas de inversión conforme a criterios económicos, sociales y ambientales. Ya lo habíamos dicho en la definición del Pacto Global sobre la responsabilidad social, que incluye criterios económicos, sociales y ambientales. Segundo, vincularnos con los objetivos de desarrollo sostenible, como fue mencionado hace unos minutos, y por supuesto, los informes no financieros. En este orden de ideas, entonces, nosotros vamos a generar una creación de valor compartido, como lo planteaba Michael Porter, es decir, una creación de valor compartido que incluya el desarrollo a escala humana, que incluya el progreso económico y la productividad. Hemos colocado primero el desarrollo del ser humano porque sin lugar a duda, toda política, sea estatal, sea universitaria o sea empresarial, debe atender primero al ser humano, ¿cierto? Precisamente por eso hablamos de informes que incluyan ese componente del ser humano como un factor clave del desarrollo y donde todos somos responsables. Cuando yo
estoy hablando del ser humano, estoy hablando en mi familia, estoy hablando en mi universidad, estoy hablando en mi ciudad y cómo yo contribuyo a mejorar esas condiciones. He mirado algunos estudios que ustedes han realizado, ¿sí? Por una parte a la FEC, que es la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Contaduría y Administración, la responsabilidad social desde la perspectiva de la gestión financiera. En Ecuador hay un análisis de responsabilidad social, este es parte de lo que se conoce como literatura gris, es decir, las investigaciones que se vienen desarrollando sobre las mejores prácticas de responsabilidad social y precisamente en este artículo, ¿cierto? Presentado en la Universidad Estatal de Quevedo, nos dice que la responsabilidad social empresarial como una estrategia de gestión empresarial para el bienestar de los grupos de interés y como una herramienta para el desarrollo sostenible. Mire que ya existen varias publicaciones, muy seguramente en la Universidad de la SUAY están desarrollando proyectos sobre las mejores prácticas de responsabilidad social y es importante que la comunidad universitaria, que la comunidad académica relacione estas prácticas de responsabilidad social con las finanzas y con la dirección de empresas. Entonces, podemos ver nosotros que las finanzas y la responsabilidad social empresarial tendrán que ver con unos puntos importantes que van a permitir una mejor gestión, ¿cierto? Información, informes de gestión y estados financieros que sean confiables, que sean oportunos, que sean claves para una toma de decisiones acertada. Las estrategias de la organización y sus políticas precisamente también respondan a estas condiciones. La innovación sea un factor determinante, ya lo sabemos que hoy se requieren de esos procesos de creación, innovación e invención. Por supuesto, también tenemos aquí nosotros factores vinculados con sistemas de control interno y sistemas de control de gestión para la calidad, la gestión y eficiencia en los beneficios, ¿cierto? Las prácticas para cuidar y proteger el medio ambiente y con esto acompañar para tomar mejores decisiones. Esos entonces son algunos elementos en los cuales vamos a integrar las finanzas y la responsabilidad social empresarial. Entonces, algunos ejemplos que tenemos nosotros, cuando una empresa aplica mejores prácticas de responsabilidad social y analiza en la dirección de las empresas, precisamente va a evitar gastos y multas, porque ya sabemos que hay autoridades y organismos que si usted no cumple con unas prácticas han sido sancionadas. Mire, acá en mi ciudad, en Pasto, una empresa que tiene más de 400 empleados, precisamente fue sancionada porque no aplicó unas prácticas socialmente responsables en el campo precisamente del vertimiento de aguas, ¿sí? Entonces, no analizaron de manera oportuna, no se asesoraron y finalmente fueron sancionados con algo así como $50.000. Entonces, pues lógicamente el impacto económico, financiero fue bastante alto. Reducir el uso de material. Cuando hay una dirección financiera con enfoque empresarial, hay una reducción en los costos y el uso de material. Los costos de consumo de agua y energía también, esas son políticas que muchas empresas vienen aplicándose. Se crean nuevas oportunidades de ventas para clientes más sensibles a cuestiones ambientales. No sé si a usted le sucede que cuando va a comprar un producto usted dice, oiga, ¿y este producto afecta al medio ambiente? De pronto en nuestra cultura todavía no tomamos esa decisión, pero nos comentaban allá en Brasil cuando yo estuve en el año 2019, precisamente que ya cada vez más clientes tienen una conciencia ambiental y entonces están generando compras a productos que sean amigables con el medio ambiente. Mayor credibilidad, sin lugar a dudas, uno de los capitales fundamentales de una empresa es generar confianza. Entonces, hay una mayor credibilidad tanto con proveedores como con entidades financieras y en este sentido, todos estos factores van a mejorar la imagen y la buena reputación de una empresa en el mercado. Entonces, estos puntos serán importantes desde evitar multas hasta mejorar la imagen corporativa. Entonces, ¿cuáles son los retos para los nuevos profesionales? ¿Cuál es la invitación que yo les hago con todo aprecio y con todo cariño a los estudiantes y por supuesto a los colegas de la Universidad Azuay y en general empresarios que también puedan participar de esta charla? Entonces, hay nuevos tiempos,
necesitamos una mente activa, una mente que se adapte a esta nueva realidad y que genere soluciones, ¿cierto? No podemos quedarnos en el problema. Entonces, toda organización busca consolidarse en el mercado. Ese es el deber ser de un buen director, de un buen administrador de empresas. Posicionar su marca y contar con buenos resultados. Es decir, pensar en la continuidad, pensar en la permanencia de la empresa en el mercado, ¿cierto? Y frente a tiempos de crisis, este será un tema central, la continuidad de la empresa en el mercado, de tal manera que se deben tomar mejores decisiones a partir de informes financieros y no financieros. Las sociedades con propósito, las llamadas sociedades B, en el mundo están tomando mucha fuerza este nuevo tipo de empresas que son las llamadas sociedades B que le apuestan a la sostenibilidad, ¿sí? Acá en Colombia precisamente se aprobó hace 2 años las llamadas sociedades BIC, que son sociedades con propósito y que buscan gestionar estrategias y políticas preventivas junto a planes de acción. Esto requiere de alianzas con grupos de interés y los análisis de distintos escenarios que contribuyan al bienestar desde unas mejores prácticas de responsabilidad. Entonces, aquí es donde insistimos en la necesidad de una apropiada gestión, de una buena dirección empresarial, financiera, estratégica, de mercado, tecnológica, por supuesto, porque hoy vivimos ya en una cuarta revolución industrial, como ustedes lo saben, ¿cierto? La vinculación con la cibernética, con la robótica. Entonces aquí es un papel clave la gestión de estrategias que permita fortalecer las alianzas con grupos de interés y generar contribuciones para el bienestar a partir de prácticas de gestión empresarial. Entonces, la relación entre responsabilidad social empresarial y la gestión financiera incluirá 4 factores determinantes: planeación y gestión de riesgos, ese es un punto clave, la administración basada en riesgos; una mejor relación, un diálogo constructivo con los grupos de interés, con los stakeholders; la transparencia y la ética, sin lugar a dudas, sabemos que se debe apostar a esas buenas decisiones y ética empresarial, y esto va a permitir en tiempo de crisis la continuidad de la empresa en el mercado. Porque recuerden esta frase: en tiempos de crisis, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces, no podemos quedarnos completamente pensando en la crisis, sino que definitivamente necesitamos buscar alternativas, gestionar oportunidades, crear oportunidades para que la empresa continúe en el mercado. Y con ello, fortalecer entonces la confianza, ¿cierto? Es decir, asuntos estratégicos que fortalezcan la confianza, cambios en el contexto, hay que entenderla esa nueva realidad, la ética y la rendición de cuentas, y con ello una gestión financiera que responda a estas nuevas necesidades. Pues esto es todo lo que yo quería compartirles eh, sobre esta charla introductoria hacia las finanzas y la responsabilidad social. La idea era dejarles como una semillita para que ustedes la cultiven, por supuesto, y podamos realizar alianzas, como lo he venido mencionando, para seguir preparándonos hacia este nuevo reto: la dirección eficiente de empresas en tiempos de crisis, en el tema del post-coronavirus, pero que también se desarrolle mejores prácticas de responsabilidad. Aquí están mis contactos, con mucho gusto, para que estemos en permanente comunicación. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, José. Están abiertas las preguntas. Les he habilitado el micrófono para que puedan realizar la pregunta directamente al expositor. Así es que, si es que alguien desea hacerle alguna consulta, pues estamos este momento para ello. Muy buenos días, estimada Miriam, Buenos estimado días. profesor José Luis. Muchas gracias por su charla, muy informativa, muy esclarecedora. Mi pregunta va un poquito más por el lado de lo que hablábamos de accountability y de lo que es reporting. Para mí, pues, como usted mencionaba, es una parte muy importante de la responsabilidad de las empresas.
poder hacer saber a sus interlocutores y a sus partes interesadas sobre el desarrollo de sus actividades. Pero no sé usted qué percepción tiene, ya que a juicio personal me voy dando cuenta que con los años esta cuestión de reporting y accountability se ha vuelto más una cuestión de herramienta publicitaria de las empresas, y los informes de reporting son ya en este momento informes muy bien diagramados, donde se destacan las cuestiones de diseño, donde se destacan los beneficios de la sociedad y donde realmente muy pocas veces se centran en la información de las actividades de forma global, sino más en publicitar la imagen de la empresa. No sé usted qué percepción tiene sobre a veces esa falta de auditoría, que GRI justamente incentiva la cuestión de la buena voluntad, pero que a la final de cuentas nadie por atrás me está comprobando que lo que yo diga necesariamente sea verdad. Muchas gracias, Juan. Muy importante su pregunta, muy amable. Claro, hay un tema fundamental que es la accountability, la rendición de cuentas, y pues estos nuevos informes como el reporte integrado, la norma ISO 26000, la AAA, ¿no? Bueno, que se han venido generando distintos modelos para que las empresas informen sobre sus prácticas de responsabilidad social. Y precisamente hay un artículo científico muy crítico que dice ser o aparentar la responsabilidad social, ¿cierto? Ser o aparentar la responsabilidad social. Y ahí se demuestra cómo muchas empresas lo que hacen es generar unos informes que realmente no representan la verdadera realidad con esos grupos de interés, ¿cierto? Con esas partes interesadas como usted lo manifestaba. Es aquí precisamente donde la ética, ¿sí? De la alta gerencia y de los mandos medios y en general de todos los trabajadores es fundamental, ¿no? Porque yo puedo presentar unos informes acomodados, ¿cierto? Asimismo lo hacen en todos los sectores, no solo a nivel empresarial, también se da a nivel del Estado, ¿cierto? Cuando nos muestran, por ejemplo, las estadísticas de desempleo y nos dicen que si ya una persona está en la economía informal ya no es desempleado, entonces uno pues se pregunta si eso realmente corresponde a la realidad. Y igual sucede con las grandes transnacionales. Entonces, para tal efecto se ha venido generando la llamada auditoría social, ¿sí? Acá en Colombia algunas universidades han venido vinculándose con temas de auditoría social para verificar si realmente esos informes no se dan. Otro punto importante, mire, que lo desarrolla la Universidad de Antioquia, que es una universidad bastante reconocida de mi país, la Universidad de Antioquia, ha hecho un contraste entre los informes de responsabilidad social y las demandas que tiene esa empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por colocar un caso genérico, una empresa de carbón dice que tiene buenas prácticas y presenta un informe de responsabilidad social diciendo que cuida y protege el medio ambiente, ¿cierto? Una empresa extractiva. Pero cuando se mira que hay unas demandas en los medios de comunicación porque pues, despidieron a trabajadores sin justa causa, porque efectivamente están acabando o están contaminando fuentes hídricas. Entonces ahí se está haciendo un contraste y se está haciendo un cuestionamiento y se está haciendo un seguimiento, así realmente los informes y las circunstancias reales, el caso de demandas, hasta dónde hay un contraste y no es una simple apariencia. Y finalmente, otro de los puntos claves para ver si una empresa realmente está contribuyendo al desarrollo son los ODS, porque los ODS son 17 y cada uno de estos ODS tiene unas metas y unos indicadores. Pensaría que en la medida en que se realice un análisis desde los indicadores, es decir, ya desde un enfoque más puntual, más particular, pues se va a identificar si realmente una empresa es o aparenta la responsabilidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Luis, buenos días desde acá a la distancia. Estimada Miriam, María José, Jimenita, muchas gracias por la oportunidad. Considero que es un tema muy, muy importante, interesante, ¿no? Pero un poco uniéndome a la pregunta de Juan hace un momento, a mí lo que me llama mucho la atención, José Luis, es que siendo un tema de mucho auge a nivel de empresas, ¿no? Y que en realidad cuando uno empieza a estudiar y a entender el tema de sostenibilidad, pues dicen, caramba, ¿cómo los gerentes no asumen estos nuevos modelos, ¿no? Mi pregunta va encasillado a lo siguiente, ¿cómo lograr que las gerencias
acepten estas prácticas de sostenibilidad dentro de sus organizaciones como modelos estratégicos, ¿no? Y sobre todo, cómo lograr que esas prácticas sean aceptadas por la gente, por sus colaboradores, ¿no? No sé qué opinión puede tener usted. Muchas gracias, profesora, por su pregunta. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Marisabel, perdón, Marisabel. Mucho gusto, Marisabel. Sí, también, sin lugar a dudas, este cuestionamiento es válido, ¿no? ¿Cómo trascender de la teoría al desempeño y a la gestión empresarial? Miren lo que pues hemos estado nosotros realizando acá en mi ciudad, pues una ciudad intermedia con cerca de 600.000 habitantes, en alianza entre la Universidad Mariana y algunas capacitaciones que hemos dado con la Cámara de Comercio. Primero, pues es sin lugar a dudas sensibilizar a los empresarios, capacitarlos, ¿cierto? Para que ellos conozcan, como usted lo decía, de estas nuevas herramientas, para que ellos se interesen. En segunda instancia, está presentándoles los beneficios, es decir, una actitud gana-gana. Ahí es donde la estrategia es que ellos precisamente miren que la reputación de la empresa, como lo decíamos hace unos minutos, pueda consolidarse, ¿cierto? Es decir, en una condición gana-gana, lógicamente, pero con transparencia, ¿no? Pues lógicamente no se trata de afiches publicitarios, como lo decía el profesor Juan Maldonado, que nos diga tenemos mejores prácticas solo por atraer a clientes, ¿no? Sino que realmente parta de una transparencia y de una ética empresarial. Y lo otro es a través del gobierno corporativo. Nosotros hemos realizado algunas investigaciones y capacitaciones con la universidad, con empresarios, con Cámara de Comercio y otros organismos que aglutinan a empresarios, como es ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Industriales, para capacitarlos en las mejores prácticas de gobierno corporativo. Porque precisamente el gobierno corporativo, la junta directiva o directorio, ¿cierto?, son los encargados de tomar esa serie de decisiones. Y el otro punto clave que también se está impulsando en varios países es que la gran empresa, ejemplo Ecopetrol, acá en mi país, ¿cierto? O ejemplo el Grupo Éxito o Avianca, por nombrar algunas grandes empresas, o Bancolombia, que también yo sé que tiene sucursales en Ecuador, ellos están aplicando prácticas de responsabilidad social y exigiéndole a las pequeñas empresas, ejemplo, la empresa que le va a proveer unos empleados, por decirlo así, ¿cierto? Unos empleados outsourcing para unos temas determinados, que esa pequeña empresa también tenga prácticas de responsabilidad social. Es decir, hay una alineación. Entonces, la gran compañía le exige en esa cadena de suministro, en esa cadena de valor, que la otra compañía también empiece a impulsar prácticas de responsabilidad. Entonces, la universidad se involucra capacitando, el gobierno también, por supuesto, dando unos lineamientos y espacios de formación, y las grandes compañías también hacen como un efecto cascada, pidiéndole que las otras empresas pequeñas y medianas empiecen con esta cultura. Lógicamente que esto es un cambio cultural, no va a hacerse de la noche a la mañana, pero en la medida en que pensemos ahora, los cambios se pueden dar paulatinamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Antes de dar lectura a la siguiente pregunta del profesor Vladimir Proaño, les pido que por favor registren su inscripción en el link que les envía el chat. Esto con la finalidad de enviarles su certificado de asistencia y compartir la grabación y el material que el profesor nos va a facilitar. El profesor Vladimir Proaño nos dice, ¿es posible en el contexto actual fijar como un objetivo financiero indicadores que midan el impacto de la responsabilidad social empresarial en los típicos ratios de rentabilidad como ROE? Muchas gracias. Bueno, ya indicadores financieros como el ROE, como el EVA, como el EBITDA, ¿no?, que ya nos suministran una información más puntual sobre los flujos de caja, la liquidez, la creación o destrucción de valor económico, pues sin lugar a dudas le agradezco al profesor Vladimir por una pregunta que ya es desde un componente financiero bastante significativo. Sin lugar a dudas se puede complementar, ¿no? La Universidad Católica de Chile ha venido incluyendo ya el denominado balance social y ambiental. En ese balance social y ambiental se incluyen los indicadores financieros o ratios financieros, liquidez, endeudamiento, ROE, ROA,
¿cierto? EBITDA, EVA, bueno, todos los indicadores financieros que uno los estudia a nivel de pregrado y posgrado, porque esos temas también ya no solo se los mira a nivel de la carrera universitaria, sino que existen ya posgrados donde hay varios módulos, hay varias materias que involucran estos componentes. Y regresando al tema específico de los indicadores y de los informes, en estos indicadores no financieros que se presentan desde el balance social y ambiental, ya se mira, por ejemplo, equidad en género, cuántas mujeres y cuántos hombres están vinculados a la empresa. Porcentaje de la empresa invertido en capacitación al personal, ya es unos indicadores sobre capacitación de los recursos. En otros casos también se está mirando también cómo la empresa está contribuyendo y apoyando a políticas ambientales de la comunidad. Por ejemplo, una empresa aquí en mi ciudad, cómo contribuyó a mejorar la cancha, el espacio deportivo, la cancha de fútbol, por decirlo en un término general, y cómo ellos contribuyeron y aportaron para que con la comunidad, la Junta de Acción Comunal, así le llamamos acá en mi ciudad, yo entiendo que son las parroquias en Ecuador, contribuye la comunidad, contribuye el gobierno local, ¿cierto? Y contribuye la empresa para mejorar. Y entonces en los informes que presentaba esta compañía que produce gaseosas, ¿cierto? Embotella gaseosas, entonces contribuía a mejorar el espacio deportivo a través de unos juegos para niños, a través de campeonatos, promocionaban, regalaban camisetas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden incluir prácticas de responsabilidad social e indicadores a través del llamado balance social y ambiental.